Hola a todos, muy buenos días. En nombre del Grupo Legrand quiero darles la más cordial bienvenida. No sé si me escuchan bien. Vamos a ver si me comentan por favor por el chat si me escuchan bien. Sí, perfecto, muchísimas gracias. Entonces, como les decía, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva especialidad de protecciones eléctricas. Mi nombre es Alba Español, para los que no me conocen, y formo parte del equipo de capacitación del Grupo Legrand, y es de mi total agrado el poder acompañarlos el día de hoy como moderadora de este primer webinar, de esta primera charla de protecciones eléctricas. Así que buenos días a todos, gracias por sus saludos, por comentarnos acá en el chat. Los veo por acá, así que bueno, un gran abrazo y un saludo bastante cálido para todos ustedes. No sé, como les comentaba, buenos días. Hoy día 19 de abril estamos iniciando este ciclo de charlas de protecciones eléctricas. Vamos a comenzar con el que se encuentra en pantalla, y es de protección diferencial y cómo esta protege a las personas. Pero además de este webinar, tenemos 4 más. Esta especialidad completa consta de 5 webinars en total, el cual voy a mostrar a continuación. Entonces, el día de hoy iniciamos con el de protecciones, ¿verdad? Pero el próximo lunes 26 de abril luego vamos a ver un poco acerca de las protecciones modulares y cómo estas protegen a la instalación. Número 3, el próximo lunes 3 de mayo, el siguiente, luego del de protecciones modulares, vamos a tener protecciones moldeadas. El cuarto va a ser protección corta-en-aire y vamos a finalizar el lunes 17 de mayo con limitadores de sobretensión. Al finalizar cada uno de estos webinars, ustedes van a recibir en su correo electrónico un diploma de participación, pero a su vez comentarles que todas aquellas personas que asistan a los 5 webinars de esta especialidad van a recibir también un diploma adicional generado por nuestro departamento de capacitación. Así que, bueno, quería comentarles un poquitito de qué se trataba toda esta especialidad y cuáles eran los temas involucrados. Al finalizar el webinar, yo les voy a dejar de todas formas el link con el formulario de inscripción del próximo tema para que lo puedan tener en mente en caso de que quieran participar. Me dice acá, Bastián nos consulta, en el caso de los que no alcanzamos el día 16 de abril, don Bastián, le consulto, hoy es el primer webinar, ¿ok? Hoy es el primer webinar de esta especialidad, iniciamos el día de hoy, 19 de abril, así que bueno, de aquí en adelante, todos los que asistan van a tener este diploma de participación adicional a los que asistan a los 5, y al finalizar cada uno de estos webinars también van a recibir un diploma, automáticamente les va a llegar a su correo electrónico. Disculpe si no asiste al primero, me dice don Andrés. Ya, bueno, ese caso lo podemos evaluar. Yo igual les voy a dejar mi correo electrónico acá en el chat para que nos puedan escribir y veamos qué podemos hacer. Así que eso quería comentarles. Yo ahora me voy a dedicar a responder las dudas en el chat, pero quiero entonces continuar, no le quiero quitar más tiempo al relator. Agradecerles a todos aquellos que recién se conectaron. Muchas gracias por conectarse el día de hoy con nosotros, por ser parte de esta especialidad. Y bueno, antes de hablarles un poco acerca del relator, de presentárselos, quiero comentarles un poco acerca de esta plataforma que nos presta servicios y es ClickMeeting, ¿ya? Esta plataforma tiene una herramienta bastante importante para que ustedes puedan interactuar con nosotros y ya la conocen muy bien, es el chat que se encuentra en la esquina superior derecha. Pero ahora mismo acabo de activar el modo preguntas. Entonces, si ustedes quieren hacer alguna pregunta al relator durante su presentación, simplemente deben escribirla a través del chat haciendo clic en el símbolo de interrogación. De esta forma, su pregunta se va a enmarcar en un color celeste y la vamos a poder diferenciar de todos los comentarios que hay en el chat, e incluso al finalizar la presentación del relator, vamos a ir colocando las preguntas en pantalla. Eso quería comentarles acerca de la plataforma y también indicarles que la presentación que van a ver ahora también la pueden descargar por 2 medios o por 2 métodos. La primera es a través de la plataforma en el botón panel de evento que se encuentra en la esquina superior derecha. Ya es un botón, indica panel de evento y al lado izquierdo tiene un círculo con sus iniciales. Si ustedes tildan ahí, les va a aparecer entonces la presentación ahora mismo para que la puedan descargar. Pero si por razones del antivirus o cualquier otra cosa no la pueden descargar a través de la plataforma, en unos minutos van a tener un link de WeTransfer para que también la puedan descargar durante el webinar. Eso quería comentarles, así que voy ahora a presentarles al relator del día de hoy para que comencemos entonces con este webinar.
Y la persona que nos va a estar acompañando el día de hoy para este primer webinar de la especialidad es don William Llévenes. Ya, don William Llévenes es Product Manager del Grupo Legrand y también estuvo trabajando muchos años en el área de capacitación. Así que don William Llévenes es especialista en estos productos y nos va a estar entonces acompañando en esta mañana. Don William, muy buenos días y bienvenido. Ok, buenos días, Alba, muy buenos días a todos. Entonces vamos a iniciar el tema de hoy. Antes de que se me olvide, voy a activar el mouse. El puntero, ¿se ve? Se ve, don William. Excelente, muchas gracias. Ok. Protecciones diferenciales. Protecciones a las personas. Yo agregaría el concepto de riesgo eléctrico. ¿Ya? Lo voy a ver desde el punto de vista del riesgo eléctrico para aquellos que usamos las instalaciones eléctricas. Bueno, quiero comenzar diciendo que la energía eléctrica hoy en día es indispensable para la diversión, para la educación, para la información, etc. Nos ilumina, nos calefacciona, realiza trabajo en los puntos productivos. El problema es que al ser incolora e indolora se producen el riesgo de que las personas que manipulan estos equipos eléctricos puedan sufrir electrocución, puedan sufrir quemaduras. En el caso que hayan arco o cortocircuito pueden haber protección de materiales incandescentes. En el mismo arco la intensidad luminosa puede producir daños oculares y en el peor de los casos puede producir la muerte. Y también, por qué no decirlo, incapacidad en distintos grados. Por lo tanto, la seguridad de las personas es vital en este tipo de instalaciones. No podemos evitar el uso, si el problema no es, a pesar de que es peligrosa, no es no usarla. El detalle está en que las instalaciones que construyamos para alimentar nuestros equipos eléctricos sean lo más segura posible desde el punto de vista del equipo mismo y de las personas que lo van a manipular. Por ejemplo, acá tenemos un señor, si ven la figura, la foto a la derecha, este caballero está haciendo, entiendo yo, un arreglo en su instalación, quiere amononarla, no sé, no me queda muy claro mucho su objetivo, pero el asunto es que está manipulando su instalación. Como esta energía no tiene olor y tampoco tiene color, no se huele, no se siente, no se ve, por lo tanto uno manipula sin mucho, bueno, en este caso sin muchos elementos de seguridad y puede ser afectado desde un simple susto hasta la muerte misma. Y esto lo utilizo para indicarles que desde el punto de vista de la peligrosidad se producen muchos accidentes en la industria y en el hogar. Cada año decenas de personas son discapacitadas e inclusive pueden sufrir la muerte producto del uso de instalaciones inseguras. Y el riesgo está justamente porque la energía eléctrica se considera como energía segura, porque nosotros tenemos contacto con ella o interactuamos con ella desde pequeños y normalmente tenemos sensaciones y recuerdos agradables. Pero cuando ya nos topamos con ella, la tocamos de alguna forma, ya no es muy agradable. El problema es que no tenemos que aprender con accidentes, porque el accidente no se sabe su resultado. Ahora, el origen de este riesgo nace de la forma de cómo nosotros en nuestro país tenemos realizada la instalación de distribución eléctrica. Por un tema económico, en algún momento en nuestro país se decidió que en la distribución íbamos a colocar transformadores que en su primario están en delta y su secundario en estrella, debido a que esta configuración me permite el transporte de la energía en alta tensión y a la vez el uso de la energía en baja tensión. Y al llevarla de delta a estrella, es decir, un sistema trifásico a un sistema monofásico con neutro, que se obtiene con la estrella, se logran, con un solo transformador se obtienen dos niveles de tensión. 380 volts en tres fases o 220 volts entre fase y neutro. Siendo el neutro una tierra, de hecho el neutro se le llama tierra de servicio porque en el transformador lo que se hace por parte de la distribuidora se va aterrizando, se aterriza el neutro del transformador a tierra y por esta conexión eléctrica inmediatamente el suelo, todo el suelo que hay en la tierra, digamos, llamémoslo así,
que tiene capas conductoras, genera conducción de electricidad. Entonces nosotros, aunque no lo queramos reconocer así, somos igual que los pajaritos cuando miramos los cables que están parados arriba, descansando los conductores y no les pasa nada. Nosotros somos pajaritos que caminamos por la tierra, por el suelo, que puede ser conductor, pero no sentimos nada porque nos falta cerrar el circuito. El problema está cuando tocamos una fase y estamos descalzos o tenemos un suelo o algún calzado no aislante, ahí cerramos el circuito y generamos lo que se llama un contacto eléctrico que puede producirnos desde quemadura, desde un susto, quemadura hasta la muerte misma. Definido el riesgo, es decir, nosotros siempre que estemos en contacto con equipos eléctricos, existe el riesgo de tener un accidente eléctrico. La diferencia de tenerlo o no tenerlo es qué tan aislados están los circuitos eléctricos respecto al usuario. Y la norma actual y también la nueva actualización define el concepto de contacto, que es cómo podría una persona o un usuario o un ser vivo en general ser afectado por el efecto eléctrico. Entonces, estos señores definieron hace mucho tiempo, y todavía es válido, el contacto directo, que es aquella ocasión en que la persona, en forma voluntaria o involuntaria, toca una parte de un equipo, la parte activa de un equipo, y este se encuentra con energía, pues, por ejemplo, directamente la fase, qué sé yo, con los niños con un clavito en el enchufe, o un cordón que esté mal aislado y alguien lo va a tomar y toca la fase y hace contacto con tierra, se produce electrocución. Por otro lado, en forma indirecta, tenemos el contacto indirecto, que es cuando uno interactúa con un equipo eléctrico con carcasa metálica, y esta carcasa metálica por algún motivo pierde aislamiento y se energiza la carcasa. Por ejemplo, aquí tenemos una situación que este señor toca, no está aislado del suelo, por lo tanto la corriente circula desde el punto de contacto a tierra, o toca una carcasa que está con pérdida de aislamiento y no está aterrizada, y él está aislado, pero toca otra carcasa que está aislada y genera un cierre de circuito. Cualquiera de los casos puede producir grandes daños en las personas. El detalle es que la corriente es tan baja, estamos hablando de unos cuantos miliamperes, décimas de miliamperes que son capaces de producir la muerte, pero para el circuito eléctrico esto no es importante, no es un valor que si no tomamos las medidas de seguridad adecuadas pueda hacer actuar una protección de sobrecorriente. Por eso, como vamos a ir viendo en el transcurso de esta presentación, vamos a ir llegando como conclusión al protector diferencial. Porque el secreto está en detectar la fuga a tierra. Por ejemplo, cuando nosotros, o mejor dicho, nosotros desde el punto de vista eléctrico, la norma nos clasifica como una resistencia y define nuestra resistencia interna como una resistencia ohmica de 2000 ohm. Por lo tanto, si alguien toca fase y está conectado a tierra, él representa un circuito o cierra un circuito de 220 por ley de Ohm, voltaje dividido por resistencia, 220 dividido por 2000, va a circular por su cuerpo desde el punto de contacto a tierra una corriente de 110 miliamperes. Estamos hablando de una persona adulta en un ambiente seco, porque si está en un ambiente húmedo o mojado, las consecuencias van a ser más importantes. Bueno, y aquí vemos una gráfica que nace de un estudio real, en donde se han ensayado a personas y se le ha hecho circular corriente por su cuerpo y se han anotado y detectado distintos efectos fisiológicos y psicológicos en las personas que han sufrido estos ensayos. Por ejemplo, está dividido en 4 zonas, AC1, AC2, AC3, AC4, donde la zona AC1, que es toda esta que está en el rectángulo A, es en todo el rango de tiempo, esto es tiempo, en milisegundos, imagínense, tiempo muy pequeño, y corriente que circula por el cuerpo es muy pequeña, este eje está en miliamperes. Entonces, esta área A, vamos a decir que en esta zona el ser humano no siente, y cualquier ser vivo no siente la circulación de corriente por el cuerpo, por lo tanto es una zona segura, no es una zona peligrosa. Por otro lado está la zona B, que está entre la recta, esta línea B y esta línea A, que es la zona en donde empezamos a sentir un cosquilleo. Cada vez que ustedes tocan un equipo o cualquier elemento en donde ustedes sienten, ya sea con su palma o con cualquier parte que toquen y sienten un cosquilleo,
lo que está diciendo su cuerpo es que esa instalación, esa carcasa, ese conductor, está produciendo fuga, se está deteriorando la aislación, por lo tanto, se están generando tensiones peligrosas que en algún momento va a generar un golpe fuerte a la persona y la puede accidentar. Bueno, esta zona, si bien es cierto, es segura para el ser humano y para cualquier ser vivo, pero aquí ya empieza a levantar la alarma. De hecho, la idea de todos los métodos de seguridad que utilizan puesta a tierra es poder mantener las tensiones en un rango, ojalá, en estos valores, en la zona B, de tal forma de que cuando se supere ese valor de tensión, ya estemos en esta zona y empiece a operar un dispositivo de protección automático. Y la zona AC3 es donde ya se siente el golpe de la corriente. De hecho, aquellos que han experimentado al tocar una carcasa, un conductor, o una zapatilla, o lo que sea, y hayan recibido un golpe fuerte, de tal forma que se le haya nublado la vista, hayan quedado pálidos, hayan quedado con los pelos de punta, pero no hayan tenido consecuencias que haya obligado a ir a un centro asistencial. Esas personas y seres vivos lo que han experimentado en la zona AC3, en donde se experimentan efectos fisiológicos como la tetanización, es decir, el corazón, de hecho uno queda dolorido, se genera alteración del ritmo cardíaco, pero en ningún caso es fatal, de hecho son efectos reversibles. O sea, aquí se van a producir quemaduras muy superficiales, no dañinas para el cuerpo humano. El problema está que muy rápidamente, si ustedes se dan cuenta, la zona C3, que está entre B y C1, es la zona que todavía la energía no es peligrosa. Aquí sí uno tiene un fuerte susto, pero no es fatal. Es reversible, pero de ahí a pasar a la zona C4, donde C1, C2 y C3 indican un cierto grado de fibrilación, importante de fibrilación ventricular, en donde se compromete el corazón, se comprometen los nervios, el sistema nervioso. Aquí se sufren quemaduras de distintos grados, 2, 3, 4. Aquí se producen las quemaduras que posteriormente van a ser corregidas con amputaciones, van a producir invalidez, tanto física, motora como psicológica, y en el peor de los casos, esta es la zona oscura donde las personas realmente mueren. Efectivamente, nosotros ya con menos de 1 ampere, porque esto se asocia a la corriente y el tiempo, mire, si nosotros tenemos 100 miliamperes y no hay ningún dispositivo que nos desconecte, ya a los aproximadamente medio segundo estamos en zona 3, y si no hay nada que nos desconecten, y fíjense, 110 miliamperes no va a superar ningún automático. Entonces 110 miliamperes, si seguimos hacia arriba, en un segundo ya vamos a tener comprometido el corazón, y más arriba vamos a tener quemaduras más fuertes, y si nadie nos desconecta, finalmente vamos a llegar a la muerte con 110 miliamperes. Imagínense si estamos sometidos a una tensión más alta, mayor va a ser el valor de corriente que va a circular. Entonces, como conclusión, aquí me permito decirles y dejar como punto de alarma, es que la corriente eléctrica es capaz de producir la muerte en cualquier persona o cualquier ser vivo. Tal es así que existe esta tabulación también, que según el nivel de tensión, se va a producir una circulación en el cuerpo humano. Este ya es un estándar internacional donde se reconoce que el cuerpo humano va variando su resistencia, en el fondo la va bajando en función de, mientras más alta la tensión a la cual queda sometido el cuerpo humano, más baja su resistencia. Por lo tanto, la corriente que circula por el cuerpo humano va aumentando. Entonces, estos señores hicieron el ensayo y determinaron cuál es el tiempo máximo que un cuerpo o una persona es capaz de resistir una cierta corriente a un cierto nivel de voltaje. Por ejemplo, aquí voy a destacar el 220 volts, que es lo típico que ocurre en casi todas las empresas o instalaciones eléctricas. Se considera que quien está sufriendo la electrocución tiene 1500 ohms promedio, por lo tanto va a generar una circulación a tierra de 147 miliamperes, lo cual es capaz de soportarlo sin sufrir daño durante 0,18 segundos. Por lo tanto, el dispositivo que debe detectar e interrumpir esta electrocución debe operar en un tiempo mucho menor a esto. De hecho, las normas de diferenciales hablan de un tiempo para diferenciales instantáneos de no mayor a 50 milisegundos.
Y bueno, aquí también se define el concepto de tensión segura. Aquí, si se dan cuenta, se habla de que para tensiones menores igual a 50 volts, se detecta que una persona o un ser vivo puede soportar de forma indeterminada esa corriente. Porque aquí se produce lo que se llama el cosquilleo. Entonces, de ahí es que también en la normativa se definen tensiones seguras e inseguras. Bueno, sí, sin más que explicar acá, aquí muestro algunas consecuencias de accidentes domésticos. Bueno, y aquí uno se hace la pregunta, ¿dónde está el riesgo? ¿Por qué no los vemos? Bueno, el riesgo está en el uso de los equipos eléctricos en las instalaciones eléctricas. Por ejemplo, esto. Sabemos que el agua es conductora y el conductor pasa por una zona y queda sumergido por agua. Eso es terriblemente peligroso si el aislamiento de ese conductor no se le apropia. Entonces aquí se buscan responsables. ¿Quiénes son los responsables de esta situación? Bueno, cuando uno analiza la responsabilidad a los distintos riesgos, en el fondo somos todos. El que construye proyecta la instalación, el que la construye y finalmente quien la manipula, tiene que ser lo suficientemente astuto para reconocer, lamentablemente, ya no con la vista, ya no con el olfato, sino con el raciocinio, de cuáles son los puntos inseguros y esos puntos inseguros tenerlos siempre bien manejados. Bien, un poquito de estadística. Acá les presento una gráfica que habla sobre los accidentes eléctricos, en el cual el 34% de estos accidentes se producen en instalaciones productivas, como es la minería, y el resto, el 66%, se produce en otro tipo de instalaciones, es decir, las instalaciones mineras son bastante riesgosas, pero también tienen los estándares más altos. Y de estos 66% restantes, la mayoría se produce en instalaciones residenciales, por desconocimiento del peligro del peligro de la electricidad. Bueno, aquí les puedo contar que esta estadística habla de que 3.000 incendios se originaron o fueron originados por causas eléctricas, y la fuente es el SEC, que habla sobre esto, y unos 500 niños o menores de edad sufren quemaduras en instalaciones eléctricas en mal estado. O sea, no sacamos nada con construir una instalación súper buena, si al inaugurarla está bien, y después al paso de pocos años esa instalación ya es insegura. Bien, ¿dónde se producen más estos accidentes? Si ven acá, tenemos una clasificación por carga. Normalmente se producen accidentes de origen eléctrico en máquinas de herramientas, como son alargadores, muchísimo, más alto es en los alargadores, en los conductores, se producen también porque están en mal estado, en los enchufes, o ya sea mala manipulación o mal estado del enchufe, casos no especificados y otros, pero frecuentemente va a hacer uso de la instalación en mal estado o también en productos que es de mala calidad. Bueno, se diseña hace muchos años un dispositivo que se llama protector diferencial, que justamente lo interesante que tiene este producto o esta protección es detectar la fuga a tierra. Cuando se produce una fuga a tierra en una instalación, esa fuga a tierra puede ser porque hay un motor que está trabajando y genera una fuga natural, o puede ser una persona que está generando fuga porque se está escapando, porque se está electrocutando. Cualquiera sea el caso, el diferencial es seguro para los equipos y seguro para las personas. ¿Qué es lo que hace este diferencial? Es un transformador modificado que tiene un toroide y un relé de alta sensibilidad que va a detectar la fuga a tierra. Aquí tengo un esquema de bloques de un protector diferencial donde se muestra el toroide. El toroide tiene dos bobinas, una bobina en este caso para un circuito monofásico, para la fase, y una bobina de detección para el neutro, de tal forma que la energía o corriente que entra por la fase debe retornar por el neutro. Si eso ocurre, en este núcleo magnético no se genera inducción magnética, porque el flujo que se genera por la corriente de fase en la bobina de fase es igual y contrario al flujo que se genera en el neutro, porque las corrientes son iguales y contrarias, por lo tanto se anulan, lo que produce cero
inducción magnética en la bobina de detección. Por lo tanto, este relé permanece cerrado. El problema cambia cuando se produce fuga. Por algún motivo la corriente de fase es distinta a la corriente de neutro. Los flujos en las bobinas primarias son diferentes, por lo tanto hay una diferencia que genera una tensión en la bobina de detección, y esta genera un voltaje que puede activar o no activar el relé de disparo o de alta sensibilidad, que finalmente va a actuar sobre los contactos principales, produciendo su apertura. Ahora, ¿cómo discrimina el diferencial cuándo debe abrir o no debe abrir? Para eso existen los estándares de producto, donde se dice que el diferencial debe abrir desde la mitad de su corriente de sensibilidad en adelante. Es decir, si yo tengo un diferencial de 30 mA, el fabricante de estos diferenciales debe calibrar o regular en la bobina de detección que cuando aquí la corriente que circula, la diferencia de corriente, que en el fondo está midiendo indirectamente la corriente de fuga, sea equivalente a la mitad de ahí para arriba, es decir, para 30 mA, de 15 mA hacia arriba, debe empezar el disparo del diferencial. Es decir, el fabricante debe, si es de 30 mA, debe calibrar de 30 a 15. Bueno, ahí el fabricante decide si lo ajusta a los 15, si lo ajusta a los 20, a los 25, a los 22, pero no más allá de 30 mA. De tal forma que toda corriente que supere la corriente de sensibilidad nominal del diferencial debe disparar el dispositivo. Acá yo les pongo en perspectiva un esquema eléctrico de un diferencial monofásico y uno trifásico. El trifásico trabaja exactamente de la misma forma, a diferencia que se le agregan más bobinas para detectar cada una de las polaridades. Por ejemplo, hay una bobina de primaria para la fase 1, para la fase 2 y para la fase 3, y también una para el retorno por el neutro. De tal forma que cuando estemos con una carga con 3 fases más neutro, toda la energía que entra por las fases, el desequilibrio pueda retornar por el neutro, de tal forma que aquí se genera un resultado, si no hay fuga, de 0 inducción magnética. En caso contrario, se produce la detección y el disparo. ¿Cómo debo proteger la carga? Bueno, si la carga tiene 3 fases, el diferencial que debo utilizar es trifásico. Si la carga tiene 3 fases más neutro, por supuesto el monofásico tiene que tener fase y neutro. Si yo tengo una carga con 3 fases y neutro, el diferencial debe detectar las 3 fases y el neutro. Lo interesante es que los diferenciales Legrand que tienen 3 fases más neutro se pueden usar para cargas trifásicas sin neutro o cargas trifásicas con neutro. Son igualmente seguros. Funcionan, dan la seguridad de operar con ambos tipos de carga. Ahora, un error típico que se comete al cablear los diferenciales, lo más típico que se produce como errores es el cableado del neutro. Como en una instalación el neutro es siempre blanco, bueno, si es monofásica usa normalmente rojo, entonces cuando sacan una derivación del neutro normal, de aquel que pasa por el diferencial, cada vez que ustedes pasan el neutro por un diferencial, ese neutro se vuelve un neutro exclusivo para ese circuito. ¿Por qué? Porque si yo coloco un enchufe y ese enchufe solamente lo conecto a la fase que detecta el diferencial, cuando se produce carga aquí, la corriente pasa por la fase, llega al enchufe, alimenta la carga y retorna por el neutro, pero no pasa por el neutro. Por lo tanto, al no ser detectado por el electroide, se genera una diferencia de flujo, por lo tanto se genera inducción y este diferencial opera. Y eso hace que nunca se pueda cerrar el diferencial, disparando eternamente el diferencial mientras no se solucione esto. El problema es que hay algunos instaladores que para no darse el trabajo de buscar cuál fue el error, lo que hacen es simplemente pasar por arriba y puentear el diferencial. Y ahí el diferencial, si lo testeamos, funciona porque está alimentado en sus primarios, pero cuando haya fuga acá abajo no va a operar nunca. Eso es como si no pusiéramos diferencial y es extremadamente peligroso porque las personas que están en esa y manipulan esa instalación piensan que está protegida. Por lo tanto, esta es la única forma lógica y correcta de cablear un diferencial. Si la carga tiene fase y neutro, yo debo pasar
y conectar a la carga en la fase neutro. Si tiene 3 fases, como les contaban antes, tengo que usar un diferencial que permite 3 fases y que llegue a la carga. Y si tiene 3 fases más neutros, debo pasar las 3 fases neutro por el diferencial y esos conductores deben llegar a la carga o a las cargas, es que hay más de una. Ahora debo hablarle un poquito de los tipos diferenciales, porque existen varios tipos de diferenciales dependiendo del tipo o forma de onda de corriente que presenta la fuga a tierra. ¿Ya? Si el diferencial, y que es capaz de detectar, si el diferencial detecta ondas de fuga sinusoidales, como las que generan las cargas lineales, el diferencial que está capacitado para proteger y detectar esa falla es el tipo AC. Y este diferencial viene marcado con un rectángulo y una sinusoide de corriente alterna. Cuando la carga es no lineal, es decir, se alimenta en alterna, pero él consume y rectifica la onda para trabajar y alimentar su consumo, su carga, como son las cargas electrónicas, se generan corrientes alternas pulsantes y también, si que existen cargas lineales conectadas al mismo diferencial, se va a generar corriente alterna sinusoidal. Por lo tanto, el diferencial tipo A detecta corriente alterna pulsante, es decir, cargas que se alimentan en continua y cargas que se alimentan en alterna. No así el AC. El AC no detecta la corriente pulsante, por lo tanto, si hay fuga pulsante, no la detecta. Y no es seguro para ese tipo de carga. Por lo tanto, la norma de producto dice que este diferencial es para ese tipo de aplicación. Por otro lado, si estamos en presencia de cargas que generen corriente alterna, de fuga corriente pulsante, porque rectifican la onda, y además generan controles de alta, especialmente los rectificadores, que trabajan con conmutación, van a generar pulsos de frecuencias de alta frecuencia. Por lo tanto, el tipo diferencial que está capacitado para detectar esos es este, que detecta corriente pulsante, corriente alterna y corriente de alta frecuencia. Por lo tanto, es superior al A y a la C, porque estos de acá no detectan la señal de alta frecuencia. Y si nos vamos a cargas de mayor complejidad, que no solamente rectifican, sino que ondulan la corriente alterna, como son la UPS, los variadores de frecuencia, etc. Entonces, estos en este tipo de circuitos o cargas van a haber corrientes pulsantes, corrientes alternas, corrientes de alta potencia, de alta frecuencia, y también se generan corrientes continuas, que no detectan el F, no detectan el A, no detectan la C. ¿Quiénes generan eso? Los circuitos fotovoltaicos y los ascensores trifásicos, motores trifásicos en general. Perdón, se me olvidaba el tipo F, o conocidos también como HPI. Aquí entran los circuitos electrónicos, como son computadores, microondas, impresoras, etc. Desde el punto de vista constructivos, estos diferenciales se pueden encontrar como interruptores diferenciales, se pueden encontrar como bloques diferenciales en donde viene el mecanismo de detección y se coloca un automático acá al lado, entonces es un bloque diferencial. Se encuentra como disyuntor diferencial, es decir, es un aparato que tiene internamente una protección de sobrecorriente, sobrecarga y cortocircuito y fuga a tierra, o como relés diferenciales, es decir, que vienen con un dispositivo de detección, relé, y un toroide para poder y posibilitar detección de fuga de circuitos de alta potencia. Son los formatos constructivos desde el punto de vista del producto. Y para que hacer una diferencia entre los tipos más usados, que son el tipo AC y el tipo F, el tipo AC es un diferencial que tiene un toroide de conductividad magnética estándar y una vez que se produce la diferencia de flujos, él comunica directamente sin ningún tipo de filtro o barrera a la bobina de detección y esta al relé disparo, entonces se dispara el diferencial. Son muy buenos detectores, el problema es que son demasiado buenos, por lo tanto hay ocasiones que se producen disparos intempestivos. Por ejemplo, arranque en encendido y apagado de un motor, por ejemplo, puede producir, o de encendido y apagado de una carga luminosa, también puede producir
el disparo del diferencial. O si dice la red inestable, también va a producir, las maniobras externas van a producir problemas en el funcionamiento del diferencial. Por otro lado, el tipo F o HPI es un diferencial que también tiene un toroide, pero una vez que es un toroide con una reluctancia mucho más importante, un núcleo especial que detecta mucho mejor y preciso el flujo magnético, lo comunica a la bobina de disparo o de detección, pero ahí se encuentra con una etapa de varistancia que cortan los picos de voltaje que pueden ser ruidos producidos por maniobra de equipo. Después tiene un filtro de alta frecuencia que elimina el ruido, y de ahí pasa a una etapa de retardo muy breve, muy pequeñita, que hace que y permite que si hay alguna perturbación acá y que se haya despejado rápidamente, solamente en ese momento, si la falla todavía permanece, va a pasar al relé de disparo y va a producir solamente en ese momento el disparo diferencial, garantizando al usuario que solamente va a disparar por fallas efectivas y no por perturbaciones de las líneas, por mala calidad de la energía o por maniobras de equipos cercanos. Este diferencial también se lo conoce como diferencial de computación, ¿eh? Se lo usó mucho y se lo usa mucho en salas de computación porque son bastante estables, lo cual garantiza de que va a proteger a las personas, pero no va a botar las cargas por fallas inexistentes. Permite continuidad de servicio. Toda esta información, la norma de producto exige que se la informe al usuario. Primero exige que en la cara frontal del producto se coloque un circuito equivalente que indique cómo es internamente en un diagrama de circuito, cuál es su corriente de sensibilidad nominal, cuál es el tipo de corriente que va a detectar, en este caso es AC, cuál es su corriente nominal, en el caso que sean interruptores, cuál es la corriente nominal que es capaz de abrir y cerrar el diferencial. El botón de test, que es un botón de test para poder mantener el estado del diferencial. A ver, en fábrica uno regula la corriente de disparo y el tiempo de disparo, pero al estar detenido mucho tiempo en el tablero, estos tiempos de disparo se pueden ver alterados producto de la polución que pudiera haber en el lugar, que pueda ingresar al interior del diferencial y depositarse como una capa de polvo que se puede solidificar con la humedad, y esto va a impedir que el relé, al ser solicitado por una fuga, opere en el tiempo apropiado, o peor todavía, si el tiempo es muy amplio de que no se usa el diferencial, se puede producir que el diferencial definitivamente no opere. Para mantener el buen estado del diferencial, este test, de hecho nosotros lo colocamos una leyenda acá abajo, debe ser testeado una vez al mes. ¿Ya? Para mantener los tiempos de disparo, se recomienda por parte de Legrand testear una vez al mes. Por lo tanto, el botón de test no solamente sirve para que el instalador, una vez que ha hecho el cableado, pueda verificar que está operativo, sino que principalmente está hecho para que pueda testear mensualmente, a lo menos, el diferencial para que genere una vibración interna y limpie de polución que pudiera estarse depositando en el relé de disparo. Y por supuesto la referencia del producto, también sin indicar el fabricante de ese producto. Bien, entremos en normativa nacional. Nuestra nueva normativa nacional, que va a entrar en vigencia en julio de este año, en el capítulo 5, o el pliego técnico número 5, mejor dicho, donde se habla de la medida de protección contra tensiones peligrosas, en el punto 7, donde se habla justamente de protección contra contactos directos, artículo 783, se define claramente que se debe prever que cuando las corrientes diferenciales puedan ser no sinusoidales, como por ejemplo en las cargas de radiología intervencionista, sala de computación y cargas en general no lineales, estos sean capaces de detectar, estos protectores, corrientes sinusoidales y corrientes pulsantes, es decir, debieran ser clase o tipo A, porque estos diferenciales permiten detectar la fuga diferencial y la fuga de corriente continua pulsante. Por otro lado, si
del análisis de la fuga, encontramos que se van a generar corrientes pulsantes y corrientes continuas, o corrientes que no pasan por cero, el diferencial que debe ser usado es tipo B. Entonces, hoy día esta nueva norma está exigiendo tipos de diferenciales, cosa que no veíamos en el documento actual, que solamente se exige el uso diferencial. Entonces, en esta normativa se va nuevamente a reforzar el uso de diferenciales, pero ahora según el tipo de fuga. Bueno, ¿por qué? Por ejemplo, las cargas monofásicas van a producir corriente de efecto alterno o pulsante según rectifiquen o no rectifiquen la onda de tensión alterna. Por lo tanto, cuando tenemos corrientes pulsantes, debemos utilizar diferenciales tipo A o tipo F según la necesidad que queramos. Pero cuando en el análisis tengamos que detectar corrientes continuas, el único diferencial que detecta eso es el V. Por otro lado, cuando tenemos cargas que producen conmutaciones de operación, como son los variadores de frecuencia, los rectificadores trifásicos, etc., se produce una mezcla o la aparición de una serie de frecuencias. Por lo tanto, vamos a encontrar en nuestras fugas componentes que tienen frecuencias de corriente alterna a 50 Hz, componentes de frecuencia de funcionamiento del motor en variadores de frecuencia que pueden llegar hasta 1000 Hz, o también la frecuencia de conmutación del variador, el PWM, que va a originar frecuencias de 8 Hz. Todas ellas deben convivir y deben ser detectadas por el diferencial. Por lo tanto, ahí entra el F y el V. Por lo tanto, según el tipo de diferencial es la marcación que trae. Por ejemplo, cuando hablemos de diferenciales que detectan fuga C, el diferencial viene marcado solamente con el signo, con la sinusoide. Cuando sean capaces de detectar corriente alterna y corriente continua pulsante, hablamos del tipo A, por lo tanto viene marcado con su rectángulo con los dos tipos de fuga, forma de onda de fuga. Ya cuando tenemos lo mismo de anterior, pero si aparecen también tensiones de alta frecuencia, el que se debe usar el tipo F, y cuando tenemos lo mismo que hace detecta el tipo F, pero aparece la componente continua, el diferencial a ser usado es el tipo V. Resumiendo todos los puntos anteriores, vemos que el tipo AC es para aquellas cargas lineales que solamente generan y consumen corriente alterna sinusoidal, por lo tanto es muy práctico usar un diferencial tipo AC. Pero cuando tenemos rectificación, vamos a encontrar que se generan corrientes pulsantes, por lo tanto se debe usar un tipo A que contiene el tipo AC, por eso el diferencial AC tiene los dos tipos de señales. Cuando ya encontramos pulsos de alta frecuencia generados por la inversión de la corriente continua, vamos a ver que el que puede proteger ante ese evento es un tipo F, porque detecta corriente alterna pulsante y alta frecuencia. Y ya cuando vemos en motores trifásicos, variadores de frecuencia, podemos ver corriente alterna, corriente pulsante, corriente continua y señal de alta frecuencia, y el único que detecta esa señal de fuga es el tipo F. Si se dan cuenta, mientras mayor es la protección que da el diferencial, contiene al anterior. Por eso uno tiene que analizar previamente el tipo de fuga que va a generar la falla y asociar la protección diferencial correspondiente. ¿Cómo lo está haciendo la normativa? La normativa está aclarando puntos esenciales, por ejemplo, en el pliego técnico número 6, donde habla de las puestas a tierra, habla sobre el diferencial lo siguiente. Dice, todo protección diferencial debe estar protegida a la sobrecarga y al cortocircuito a través de un automático que debe estar aguas arriba del diferencial. La corriente nominal de este diferencial debe ser igual o mayor a la del automático, es decir, si este es un diferencial de 2 por 25 en este caso, este automático debe ser de máximo 25 amperios. O sea, la corriente nominal de este automático no debe superar la corriente nominal del diferencial. Se acepta también un diferencial principal que tenga 3 circuitos, a lo más 3 circuitos, en donde la sumatoria de cada circuito no debe superar la corriente nominal del diferencial que está arriba. Por ejemplo, aquí tengo 3 circuitos de 10, por lo tanto me suman 30, no me sirve un 2 por 25, así que debo colocar un 2 por 40.
Lo que hay que tener presente en los diferenciales es que el diferencial es un detector de fuga, no es un detector de cortocircuito. Ahora, sí puede ocurrir que la fase se puede ir a tierra y ahí se genera un cortocircuito a tierra. El diferencial lo va a detectar, pero el diferencial no está capacitado para resistir corriente de cortocircuito, por eso es importante tener un apoyo de una protección de cortocircuito el automático que va asociado al diferencial le va a dar protección a la sobrecarga y protección al cortocircuito. La protección de sobrecarga la da con el punto anterior, de tal forma de que esta corriente nominal no sea superior a esta, o la sumatoria de los circuitos que están abajo no supere la corriente nominal de diferencial, y la resistencia al cortocircuito la van a dar las tablas que entrega, en este caso Legrand, en asociación al automático que está agua arriba respecto al diferencial que está agua abajo. El diferencial por sí solo no tiene nivel de cortocircuito, y si lo tiene muy bajo, normalmente es 1500 amperes. Pero cuando asociamos un automático arriba, según el modelo de automático, podemos llegar, si están bien, si ven acá, para 2 polos podemos llegar hasta 36 kilos, y para aquellos que son de 4 polos podemos llegar hasta 36 kilos con un diferencial de la línea de PX cubo 160. También el capítulo 6, que habla sobre la puesta a tierra y enlace equipotencial, habla, bueno, acá se define que la tierra de servicio no debe superar los 20 ohms, pero da un par de excepciones. Una de las excepciones es el uso de diferenciales. Dice que para instalaciones que no superen los 10 kilowatts y utilice un protector, un sistema de puesta a tierra de neutralización, la cual se define en el pliego técnico número 5, y que tengan una protección general de corte omnipolar, es decir, que al operar corten todos los conductores activos, inclusive el neutro. Estos deben tener asociado también un protector diferencial general de sensibilidad de 300 mA, y adicionalmente a eso, que todos sus circuitos queden protegidos con protectores diferenciales que no superen los 30 mA. En esa condición se acepta que la tierra a servicio no supere los 80 ohms. Caso contrario, debe preverse una tierra de 20 ohms como máximo. Entonces ahí está indicando el apoyo diferencial para dar seguridad para tensiones peligrosas con diferenciales. Fíjense lo que dice acá. Pliego técnico número 7, instalaciones de equipo. Dice que todos los motores deberán contar con un protector diferencial. Adicionalmente a eso, dice que en los centros de control de motores deberán contar con protectores de sobretensión permanente, es decir, relé de asimetría, y protección de sobretensión transitores, como los limitadores de sobretensión que pueden encontrar en nuestro catálogo. En el pliego técnico número 9, para sistemas de autogeneración, indica que estos, en la parte de protección a tierra, porque hay una parte que habla sobre la protección de cortocircuito, en lo que habla de protección a tierra, dice que podrán estar contenidos con un interruptor diferencial o un bloque diferencial que se acopla al automático, entonces ahí permite el uso de bloques diferenciales, de acuerdo a la potencia de la instalación, y estos deben ser de tipo A o B, según el tipo de fuga que genere la instalación. Y estos deberán ser de 30 miliamperes si la potencia de la instalación es menor a 10 kilos, y deberán ser de 300 miliamperes cuando la potencia de la instalación sea mayor o igual a 10 kilowatts. En el capítulo 10, para instalaciones de uso general, indica que todos los circuitos en instalaciones de alumbrado, dice, todos los circuitos de alumbrado, iluminación y enchufe deberá estar protegido con protectores diferenciales cuya sensibilidad no supere los 30 miliamperes. Entonces ahora, no solamente los enchufes, es obligatorio el uso de diferenciales. Y para ir cerrando la presentación, les voy a comentar qué es lo que tenemos disponible para que ustedes puedan cumplir estos pliegos técnicos. Les cuento que nosotros disponemos para detección en tipo AC, tenemos protectores diferenciales instantáneos bajo el formato interruptor diferencial instantáneo, bipolares y tripolares, el primero 16 a 100 y el segundo de 20 a 63 amperes nominales, en sensibilidades que van de 10, de 30 y 300 miliamperes.
Entonces vamos a tener diferenciales bipolares y diferenciales tetrapolares. Por otro lado, para el tipo A también vamos a tener interruptores diferenciales bipolares y tetrapolares, instantáneos para los bipolares de 20-80, para tetrapolares de 25-80 en sensibilidades de 30 y 300 miliamperes. Para el tipo F tenemos disponible el formato interruptor diferencial, también instantáneo, bipolares de 25-63, tetrapolares de 25 a 80 amperes en sensibilidades de 30 miliamperes. Y en tipo B vamos a encontrar diferenciales también en formato interruptor diferencial para bipolares y tetrapolares de 40 a 63 con sensibilidad de detección de 30 y 300 miliamperes. También los vamos a tener en formato, siempre en formato interruptor diferencial van a encontrar los tipos selectivos, que son tetrapolares de 40 y 63 de 300 miliamperes. Este es el que sirve para poner el diferencial de cabecera, porque esto es retardado. Bajo este pueden estar los instantáneos. Si no tengo la precaución de colocar un selectivo arriba y un instantáneo abajo, se van a producir disparos de ambos diferenciales. Que está agua abajo y que está agua arriba. Tal como lo decía la norma, se acepta el uso de bloques diferenciales en donde puedo en esta zona colocar el automático para dar protección de sobrecorriente y protección de fuga a tierra. Entonces aquí yo coloco el automático, ya existe el formato de 4 polos para los tetrapolares, el formato de 2 polos para los tripolares y también hay formato de 3 polos para los tripolares. Ya, entonces tenemos aquí dos tipos, hasta 40 amperes, después hasta 63 amperes y en sensibilidad de 30 y 300 miliamperes. También se tiene en formato y todo en uno, es decir, disyuntores diferenciales, es decir, en este encapsulado van a encontrar el automático que protege sobrecarga, cortocircuito y fuga a tierra, y ahí los vamos a tener desde 6 a 40 amperes de 6 a 10 kilos, curva C, en el bipolar, en el tetrapolar de 10 a 32, 6 a 10 kilos, curva C, y sensibilidades de 10, 30 y 300 de tipo AC. Por otro lado vamos a tener los tipos F, ya, porque bipolares va de 10 a 40 en 6 a 10 kilos curva C en 30 miliamperes. Ya para mayores potencias podemos ofrecer el formato caja moldeada con fuga a tierra, y en este caso ya son regulables y permiten regular la fuga a tierra y el tiempo de disparo a la fuga a tierra, es decir, tiene un retardo. Y ya para potencias mucho más altas tenemos el formato relé diferencial, que es un relé que se regula aquí, se regula la corriente de sensibilidad y se regula el tiempo de disparo. Y a través del toroide uno pasa los conductores de potencia, y con esto podemos detectar desde 10 mA hasta 30 amperes de fuga regulados, y podemos llegar a potencias de hasta, si no me falla la memoria, 1800 amperes, circuitos de 1800 amperes. Y si queremos más potencia, tenemos los cortes en aire que pueden llegar hasta 6300 amperes, que se pueden solicitar con la unidad de fuga de tierra. Para el formato modular se dispone de este mando para diferenciales, que es un stop and go, que es ideal para utilizarlo en el control de instalaciones remotas, especialmente en las instalaciones de telecomunicación y de transmisión de energía, que están en lugares muy inaccesibles, que pueden producirse perturbaciones transitorias que no constituyen falla y disparan el diferencial. Entonces podemos colocar uno de estos al diferencial, y una vez que opera el diferencial realiza un chequeo, y si no hay fuga, él reconecta. Si la fuga permanece, se vuelve a operar, y a la tercera vez se bloquea y puede generar una señal remota de alarma para indicarle al servicio de mantenimiento que vaya a realizar la instalación, porque se produjo una falla real, una falla efectiva. Bien, estaríamos concluyendo la presentación. Abro sus consultas para que podamos ver sus inquietudes. Muchas gracias por su atención, y estoy atento para que podamos responder sus consultas. Excelente. Don William, ¿usted me escucha? Sí, perfecto, fuerte y claro.
Perfecto, muchas gracias, don William, por su excelente presentación, de verdad que bastante clara, y tenemos varias preguntitas en el chat, así que don William se las voy a ir colocando. Vamos a comenzar entonces con esta sección de preguntas. Y vamos con la primera pregunta que la hizo, ya, un segundo. Pregunta y respuesta. Ya, don Jorge. Don Jorge nos pregunta, los diferenciales se distinguen por 30 miliamperios y 300 miliamperios. ¿En qué aspecto se aplican los de 300 miliamperios? Ya, el diferencial nace como una protección de las personas. Ese es su génesis. De hecho, hay un libro que se llama El diferencial. ¿Por qué el diferencial? Y habla de que un señor que inventó, colocaba una tina, metía a su hija ahí, le aplicaba corriente y todo, cuando el diferencial operaba, todos quedaban felices porque en ese tiempo, estoy hablando de 1800, en ese tiempo nadie conocía bien qué era la electricidad. Lo primero que se inventó masivamente fue la iluminación eléctrica. Entonces se generaban incendios, morían personas, se electrocutaban animales domésticos y de granja, pero nadie entendía por qué. Entonces este señor fue inteligente y se dio cuenta que, lo que les decía, se dio cuenta que la falla se producía a tierra, e inventó y modificó un transformador para que detectara esa fuga a tierra y lo conectó a un sistema de desconexión. Entonces, este detecta la fuga y opera. Entonces, les mostraba la tabla de corriente, se fijaron que para 220 la corriente máxima que puede soportar son 147 miliamperes, entonces él calibró, no creo que haya calibrado 30, pero él calibró una corriente que determinó que era segura y operaba. Bueno, los estándares tomaron eso y hicieron un análisis más riguroso y determinaron que los diferenciales para proteger personas son 10 miliamperes y 30 miliamperes. Pero también con el transcurso del tiempo se dieron cuenta que los equipos también generaban fuga y cuando se iba perdiendo el aislamiento, entraba un momento que se quemaban porque se perdía totalmente la fuga, perdón, el aislamiento, y se perdía el motor completo, por ejemplo. Entonces ellos se dieron cuenta que podían usar un diferencial que acusara y detectara la pérdida de aislamiento antes que el equipo se destruyera. Entonces se usan mayores sensibilidades como 300, porque los equipos generan fuga en forma natural. Entonces hoy día, si tú me preguntas ¿con qué protejo a una persona? Bueno, con 10 o 30 miliamperes, perfecto. Pero si se dieron cuenta, yo mostré un slide ahí que hablaba sobre la cogeneración, en donde decía que si la potencia de la instalación era menor a 10 kilowatts, usáramos hasta 30 miliamperes de fuga para proteger a las personas que manipulaban esa instalación, y si la potencia era mayor a 30 kilowatts, perdón, el diferencial debía ser de 30. ¿Por qué no puede ser menor a 300? Porque ahí se acepta que los equipos que están conectados, especialmente los que están generando, tienen fugas naturales. Entonces, si colocan uno de 30, van a operar. Entonces, no pueden colocar menos. Entonces, entre proteger y dar la opción de proteger a las personas y no poner nada, ellos han estudiado y han determinado que para ese tipo de instalaciones es seguro colocar uno de 300. Entonces, en ambos casos, según la situación, hay que usar de 30 y hay que usar de 300. Ahora, mi opinión es que debe ser de 30. Pero si la normativa me está diciendo que puedes usar 300 en este lugar, es porque hay estudios que avalan el uso de diferenciales de 300 miliamperes. Y eso es lo que hay que tener claro. Hay que tener claro el porqué del diferencial y las normativas que te van orientando a qué y cuándo usarlo. Eso. Perfecto, gracias, don William. Vamos con la siguiente pregunta de don Gabriel Cataldo y nos indica, ¿el diferencial puede operar solo con fase y neutro? Obvio, no entiendo la pregunta. Si es monofásico, obvio que trabaja con fase y neutro. Si es trifásico, el diferencial puede operar con solamente las fases. Si es que es de 4 polos, si es de 4 polos, puede operar solamente con las fases, ningún problema. Y cuando la carga es de 3 fases más el neutro, pues tiene que tener las 3 fases más el neutro. Pero si él me pregunta, ¿es capaz de operar? Bueno, me gustaría que me aclarara qué tipo de circuito, si es monofásico o es trifásico. Excelente. Don Carlos Patricio nos pregunta, esto fue mucho antes de que usted hablara del nuevo reglamento, pero nos decía que qué decía la actualización de
RIC respecto al protector diferencial, cuál era el efecto que se producía antiguamente con la iluminación con los diferenciales y además cuál es la forma correcta de conexión, si es aguas arriba o aguas abajo del magneto térmico. Ya. Primero, la norma actual, la 4-2003, solamente exige el diferencial en enchufes, circuito de enchufes, circuito alumbrado de enchufes. La nueva norma está exigiendo en iluminación, bueno, está recomendación, vayan al SEC, descarguen los pliegos técnicos y léanlos. Porque yo destaqué algunos puntos, no por el tiempo, no tengo para verlo, son 19 pliegos. Y del 2 para adelante empiezan a hablar de instalaciones de tablero al 2, después tensiones peligrosas, equipo, etc. Y en todo en ello aparece por lo menos un artículo que habla sobre diferencial. Lo puede que no aparezca ninguno. Yo destaqué los más importantes. Y en el de alumbrado dice que los enchufes y iluminación deben tener diferenciales. Ahora, lo que pide la norma es lo mínimo. Si usted quiere ponerle diferenciales a todos los circuitos, sean o no sean de iluminación, mejor es. El detalle que va a tener ahí es que se le va a encarecer la instalación, pero va a aumentar la seguridad de la instalación. Ahora, respecto de dónde va el automático, la norma es clara. Si yo coloco un diferencial, siempre arriba de un diferencial tiene que haber un automático, entonces el diferencial debe ir aguas abajo del automático. Por otro lado, cuando tú también da la opción que tú coloques el diferencial arriba para que alimente más de un circuito, máximo 3. Pero, ¿cuál es la condición? Que la sumatoria de las corrientes individuales y nominales de cada automático no supere la corriente del automático, del diferencial que está arriba. Entonces, en ese caso, el diferencial queda arriba, pero solamente en ese caso. En todas las demás condiciones, el diferencial debe quedar aguas abajo del automático. ¿Y para qué nos vamos a cuestionar? Pues la norma es, y hay que respetarla. Bien, seguimos con la siguiente pregunta de don Adrián. Nos dice, ¿y un diferencial trifásico en circuitos de alumbrado público monofásicos? ¿Qué hay que cuidar en las cargas si no se logran o apagan por falla aumentando el retorno por el neutro? Ya, aquí ¿Qué estamos. se hace? Bueno, ¿qué hay que cuidar en las cargas? No entiendo la pregunta, el retorno por... Ya no, vamos pues, a decirle a don Adrián. sí, Sí, mira, don Adrián, si se encuentra todavía conectado, si nos puede dar un no poquito se más logran de claridad o con esta apagan por pregunta. a ver, no me queda muy qué juego, pero bueno, tiene que haber siempre retorno por neutro. Yo entiendo que aquí tiene un trifásico, y con ese trifásico protegemos las tres fases, eso es lo que entiendo. Bueno, los tres circuitos, los tres neutros de los tres circuitos deben retornar por el mismo neutro al diferencial. Si no ocurre eso, el diferencial va a operar siempre, porque la sumatoria de las corrientes que entran a la que sale, recuerden que los circuitos trifásicos, el neutro es el que genera el equilibrio, si no va a generar tensiones de distinto. Bueno, lo que yo he mostrado, si tú tienes tres fases con neutro, tienen que llegar a esas tres fases, en este caso una fase a cada circuito, pero el neutro tiene que ser común para los tres circuitos, para las tres fases. Y ahí retornar al neutro, si no se va a producir un desequilibrio en el diferencial va disparado. Perfecto. Seguimos con William entonces. Vamos con la siguiente pregunta y es de don Carlos Patricio y nos dice que cuáles son las características de los diferenciales inmunizados. Ya, el diferencial inmunizado, o HPI, que trabajamos nosotros, de hecho, la tecnología del Departamento de Investigación y Desarrollo, del IGRAN y otras empresas, es mucho más rápido que la normativa. De hecho, es por eso que las normas cada cierto tiempo tienen que irse actualizando. Fíjense que 4.2003, la NSH 4.2003, significa que la última actualización importante se hizo en el 2003. Fíjense que estamos en 2020, estamos hablando de casi 17 años. Más o menos 17 años. Y la tecnología cambia la última vez que escuché, cada 5, cada 3 años. Entonces nosotros desarrollamos un diferencial que en ese tiempo no tenía norma, por lo tanto le pusimos un nombre, que es el nombre que nosotros encontramos que era interesante, que dijera lo que hace, y como dijimos, diferencial, porque es un diferencial, y de alto poder de inmunización HPI, porque
era inmune a las perturbaciones. La norma lo toma posteriormente, hace un par de años atrás, y a esos diferenciales les llama tipo F. Entonces, la característica de un diferencial de alto poder de inmunización es que detecta corriente, o tipo F hoy día, detecta corriente alterna sinusoidal y corriente alterna pulsante, y además tiene etapas de insensibilización para las perturbaciones, que son, por ejemplo, pics de arranque que se producen por arrancar un motor, por abrir o cerrar una potencia importante, o porque la instalación es de mala calidad y genera perturbaciones. Entonces, estos garantizan en el fondo el poder operar solamente ante una falla efectiva. No así los AC pueden disparar ante cualquier situación, sea o no sea falla, te van a disparar. Gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Bueno, como tenemos demasiadas preguntas, don William, vamos a hacer unas 3 más y las demás entonces las vamos a responder por correo electrónico, ya siendo las 11:07. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. Nos indica aquí don Jorge Concha, nos dice, el tipo B de diferenciales, ¿por qué su uso es importante para los ascensores? Ya, porque los motores trifásicos se usan variadores para que puedan subir y bajar en forma muy controlada, porque si tenemos un motor que sube y te pega un tirón para arriba, vas a quedar pegado en el techo, y cuando pare arriba, se pega una frenada muy fuerte, vas a quedar pegado abajo. Entonces se controla muy bien su velocidad, de acuerdo a los pisos que va a subir. Entonces se utiliza una electrónica que controla, valga la redundancia, un motor, y normalmente este motor es trifásico por la potencia que se trabaja. Y ahí se utilizan variadores de frecuencia. ¿Y qué hace el variador de frecuencia? Toma la corriente alterna que llega al motor, antes de llegar al motor, la pasa por una etapa de rectificación, la rectifica, la convierte en continua, y después la ondula para convertirla en corriente alterna con frecuencia controlada. Y en ese proceso de ir de A a B, se generan componentes continuas. ¿Ya? Entonces, en la carcasa del motor se puede producir una corriente continua, es decir, una corriente que no pasa por cero. La norma hablan de corriente que no pasa por cero. Entonces, esa corriente no la detecta ningún diferencial, ni un AC, un A, un F, solamente la detecta el B. Tiene la electrónica, la ingeniería, que solamente la detecta el B. Y se genera por el control que se hace. Lo mismo puede ocurrir en la OPS. Gracias, Willy. Vamos con la siguiente, don Brian. Nos dice... ¿Sí? Dime. Y los fotovoltaicos don Brian... Dime, sí. Sí, dice, si tengo un circuito de 100 amperios, ¿qué diferencial me sirve o qué elemento de complemento me sirve para utilizar un diferencial? Ya, de partida, la corriente del diferencial tiene que ser mayor o igual al circuito. Aquí tú puedes usar un diferencial que sea de 100 o más de 100. Y aquí ya uno salta los diferenciales para estas corrientes ya, o usas un relé diferencial que en forma indirecta actúa sobre la protección, solamente detecta a través del toroide, o utiliza un aparato que es capaz de recibir la corriente como son automático, un caja moldeada que tenga unidad de fuga tierra, y te puede detectar esta corriente. En el fondo eso, que la corriente nominal del dispositivo diferencial sea igual o superior a la corriente del circuito que quiero proteger. Eso. Perfecto, William. Vamos entonces acá con las últimas 2 ya. Don Joan nos consulta consolas de sonido, equipos de iluminación, cabezas móviles que tienen muchos circuitos. ¿Esto sería dentro de los grupos de computación, protección tipo F, o sería solo con protección tipo AC? Consolas de sonido, equipo de iluminación, cabezas móviles. A ver, yo me haría la pregunta al revés. ¿Qué tipo de señal? Bueno, si es capaz de darme todos estos ejemplos, yo entiendo que al hablar de cabezas móviles, sonidos, estoy hablando de equipos que rectifican la onda de partida. El hecho que me hable de electrónica ya no es tan práctico usar el tipo AC. Ya, tú puedes usar para este tipo de aplicación iluminación LED, por ejemplo, que es un LED, en el fondo un rectificador luminoso,
esos te van a rectificar, entonces te van a producir corrientes pulsantes, corriente alterna pulsante. Entonces ya la C queda afuera de partida. ¿Quiénes detectan la corriente pulsante? El tipo A y el tipo F. ¿Ya? O sea, si yo determino que no va a haber componente continuo en la carga, que no lo veo en estos circuitos, entonces puede ser un A o un F. Entonces dejo fuera la C. Puedes usar un A, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema que tiene el tipo A? El A no viene con etapa de inmunización. Por lo tanto, si hay una perturbación interpretativa, transitoria, te va a botar diferencial. Si tú quieres que eso no se caiga por variaciones de la red, que son transitorias, tú puedes usar un tipo F. O sea, la decisión la tomas. Puedes usar cualquiera de los dos, el A o el F. Pero si tú quieres mantener estabilidad y continuidad de servicio, te recomiendo el F. Si no quieres eso, ándate por el A. Pero el AC no te sirve, porque tenemos rectificación de corriente. Perfecto, Willy, gracias. Y a ver, vamos acá con otra. Ok, pues Willy, un segundo, por favor. Listo, acá encontré una. Cuando la norma dice que el diferencial debe estar protegido contra cortocircuito y sobrecarga, ¿puede considerarse el disyuntor general como esa protección o debe ser independiente del general? Bueno, si estamos hablando de que el diferencial, hay una parte de la norma que dice que tengo que tener un diferencial general de 300 mA. Ahí, en ese caso, el automático general es el que protege el diferencial. Pero cuando estamos en los circuitos, cuando estoy en un circuito y tengo un diferencial, el diferencial que está allá, el automático que está antes del diferencial, el que protege a ese diferencial. A menos que tenga un diferencial como cabecera y tenga 3 circuitos, y en ese caso, el que protege el diferencial son los circuitos que están abajo, siempre y cuando la sumatoria de los 3 circuitos no sumen más que la corriente del diferencial. O sea, siempre el automático protege el diferencial, esté abajo o esté arriba. Lo importante es no pasar la corriente nominal del diferencial que está protegiendo. William, y vamos ya con la última para ya finalizar este webinar. Como les dije, las demás, como son muchas preguntas, las contestaremos entonces por correo electrónico a las personas que lo hicieron a través del chat. Así que la última pregunta que le voy a colocar, don William, es de don Alfredo Zurita y nos indica que dónde pueden encontrar las curvas de operación. ¿Del diferencial? Del diferencial. Bueno, pueden pedir la ficha técnica del diferencial y en el catálogo, pucha, no me acuerdo de la página, a ver, denme un segundito. Déjenme ir a ver el catálogo. Me pillaste ahí, pues. Bueno, mientras don William busca la página del catálogo exacta donde ustedes pueden encontrar esa curva, para don Alfredo, bueno, agradecerles a todos por su participación en este primer webinar de esta especialidad de protecciones eléctricas. Tan pronto nosotros cerremos esta sesión, ustedes van a recibir un correo automático con su diploma de participación de este webinar en particular. Y bueno, como les indiqué, dejarlos invitados desde ya al segundo webinar que vamos a estar hablando acerca de las protecciones modulares. Va a ser el próximo lunes al mismo horario, a las 10 de la mañana, así que los esperamos. Recordarles que todas las personas que asistan a los 5 webinars de esta especialidad van a recibir entonces un diploma adicional a todos aquellos a los que hayan asistido. Entonces, muchas gracias a todos por su participación, por sus preguntas. Fueron muchísimas, fue un chat bastante interactivo. Agradecemos muchísimo su participación. Vamos a tomar todas estas preguntas y vamos a estarle respondiendo a cada persona a su correo electrónico para que puedan obtener esta respuesta. Ya, voy a compartir mi pantalla. Sí, adelante. Ya, me dicen cuando vean la pantalla. Perfecto. Ahí está cargando don William. Le indico ya, un segundo. Está como en blanco. Catálogo 2018-2019, que es el que está vigente. Luego va a ser actualizado por el 2021-2020. Pero... Don William, ¿podrían...? Ah, ahí está cargando. Iba a decir que volviera a compartir, pero ya está pronto. Ahora la vemos. Bien. Aquí tengo el catálogo 2018-2019, página 122. Acá a mano derecha, arriba, está curva de disparo diferencial. Está el tipo A, tipo F, selectivo. Existen selectivos tipo A, AC y F. Existen instantáneos tipo F, tipo A o tipo AC.
¿Ya? Y en la ficha técnica, si tú necesitas la ficha técnica de un diferencial, nos dices la referencia y te podemos entregar la ficha técnica del diferencial. Claro que ahí sale exclusivamente el diferencial que estás consultando. Y tienes todos los datos de ese diferencial en particular. Ok, eso sería. Eso, muchas gracias, don William. Entonces, muy agradecidos por su participación el día de hoy. Lo dejo para que pueda despedirse de todos los presentes. Muchas gracias a todos. Muy interesante su consulta. Lamentablemente no nos dio tiempo para contestar a todos. Vi una consulta de un automático de Ampere en diferenciales de 40. Lo dejamos ahí y se lo vamos a contestar posteriormente. Buen día y nos veremos en capacitación. Hasta luego. Chao, don William. Muchas gracias. Y bueno, recordarles nuevamente, por ahí leí una consulta. Sí, al finalizar el webinar van a recibir un correo electrónico para que puedan descargar su diploma de participación el día de hoy. También les acabo de dejar en el chat nuevamente el link con el formulario de inscripción para el próximo lunes, donde vamos a estar hablando de protecciones modulares. Así que muchas gracias a todos, que tengan una excelente semana y nos vemos entonces el próximo lunes. Chao, chao. Chao, chao. Chao, Willy. Chao. Y mientras, les voy a dejar una pequeña encuesta de satisfacción. Antes de olvidarlo, en pantalla se encuentra una muy breve encuesta de satisfacción para que ustedes nos puedan comentar qué tal les fue el día de hoy, qué tal les pareció, si tienen alguna sugerencia, algún comentario, qué otros temas de interés les gustaría ver en próximos webinars. Así que ahí en pantalla les dejamos con el botón rojo, clic aquí, para que nos puedan dejar sus comentarios, sus sugerencias, y esto va a ser importantísimo para nosotros porque vamos a ir mejorando la experiencia cada día a través de sus sugerencias, de sus comentarios, y también saber un poco qué temas son de su interés para seguir haciéndolos durante el transcurso de este año 2021. Así que gracias a todos aquellos que nos ayudaron y que nos están respondiendo esta breve encuesta. Y listo, eso es todo por hoy, así que los dejo sin más nada que agregar, dejarlos invitadísimos para la siguiente sesión y bueno, muy, muy agradecidas por su tiempo. Así que muchas gracias y que tengan un excelente día.